Buen día, licenciada Canales. Somos el grupo número 1 y en esta oportunidad presentamos parte de la evaluación financiera del proyecto de frutas deshidratadas de Salvafruit. A continuación se presentan los métodos para evaluar la factibilidad y la viabilidad económica y financiera para determinar las necesidades de capital de trabajo, la elaboración de indicadores financieros como BAN, TIR y PRI. Así como también se presentan los tres tipos de flujo: flujo de caja libre, flujo de caja de patrimonio y flujo de caja de capital y sus principales diferencias, la explicación de los diferentes escenarios y finalmente las conclusiones y las referencias del trabajo. Dentro de los objetivos planteados está el objetivo general, que es determinar la factibilidad financiera del proyecto. Asimismo están los objetivos específicos. Uno de ellos es explicar el cuadro de necesidades de capital de trabajo. Otro, explicar qué significan los indicadores BAN, TIR y PRI. Así también interpretar los tres tipos de flujo de caja y sus principales diferencias. Y para finalizar, comprender cada uno de los tres escenarios. Cuadro de necesidades de capital. Para comprender el cuadro de necesidades de capital, primero debemos definir qué es capital de trabajo. Son todos aquellos recursos que requiere la empresa para poder operar. Es decir, que el capital de trabajo es la diferencia entre los activos de corto plazo y pasivos de corto plazo, ya que para poder operar se requiere invertir un recurso para cubrir las necesidades de materia prima, mano de obra, compras de activos, entre otros. Estos recursos deben estar disponibles a corto plazo para poder cubrir las necesidades de la empresa a tiempo. Es por esta razón que se debe determinar las necesidades de capital de trabajo para cada año de operación del proyecto. En el cuadro se presentan primeramente los orígenes de efectivo, que en este caso son las cobranzas sobre las cuentas por cobrar, es decir, el equivalente al 75% de las ventas totales del año en efectivo, ya que dentro de las políticas de ventas se estableció que solo el 25% de las ventas totales se darían al crédito. Luego se debe restar las aplicaciones de efectivo, que en este caso corresponde a los pagos por compra de materia prima y mano de obra directa. También se incluyen los pagos de intereses por préstamos o obligaciones a corto plazo. Al realizar la operación orígenes menos aplicaciones, tendremos como resultado los cambios en el saldo de efectivo. A este se le deberá restar el saldo mínimo de operación, el cual se refiere al monto mínimo que la empresa necesita para operar. Finalmente obtenemos el financiamiento acumulado requerido, es decir, las necesidades de capital de trabajo, las cuales se podrán financiar ya sea con recursos propios o financiamiento bancario. Es importante mencionar que si el saldo del financiamiento acumulado requerido es positivo, entonces se indica que hay una necesidad de capital, pero si el saldo es negativo, esto indicará que hay un excedente de efectivo. El cuadro de necesidades de capital nos permite tomar decisiones en cuanto a los periodos en donde se deberá invertir el capital y los periodos en donde se obtendrán excedentes de recursos, los cuales podrían reinvertirse en el proyecto. A continuación estudiaremos y explicaremos los métodos que toman en cuenta el valor del dinero en el tiempo. Estos métodos son BAN, que significa valor actual neto, o BPN, valor presente neto. TIR, que significa tasa interna de retorno o rendimiento. Y PRI, que por sus siglas es periodo de recuperación de la inversión. Detallaremos y explicaremos los conceptos y sus diferentes interpretaciones de cada uno de estos métodos a continuación. Empezaremos por el BAN, que significa valor actual neto. Este método consiste prácticamente en traer todos los flujos netos de efectivo futuros a valor presente, tomando en cuenta que se debe de descontar la inversión inicial. Este indicador permite determinar a cualquier proyectista o inversionista
el valor o riqueza que éste mismo generará en el tiempo, y es muy importante aclarar que este indicador siempre viene expresado en términos monetarios, de acuerdo al tipo de moneda en curso que establecen las diferentes legislaciones. En el caso particular de El Salvador, viene expresado en dólares americanos de los Estados Unidos. La BAN se debe interpretar de la siguiente manera. El BAN se acepta cuando es mayor a cero y es positivo. Esto significa que los beneficios proyectados son superiores a sus costos. El BAN es postergado o indiferente cuando es igual a cero. En este caso, los beneficios y costos de los proyectos están en equilibrio. Por tanto, se recomienda corregir algunas variables como mercado, tecnología, financiamiento e inversión. El BAN se rechaza o se anula cuando es menor a cero. Esto significa que los beneficios de los proyectos son inferiores a sus costos y no es conveniente poner en marcha el proyecto o negocio. Para cualquier entidad financiera o cooperativa de crédito, este proyecto es rechazado. Otro método o indicador es la TIR, es decir, la tasa interna de retorno o rendimiento, que no es más que la tasa de descuento por la cual el valor presente neto es igual a cero. La forma de cómo se debe interpretar la TIR es la siguiente. Una TIR se acepta cuando es mayor a la TEMAR o WACC, o también conocido como promedio ponderado del costo de capital, que es prácticamente una tasa de descuento que mide el coste de capital. Significa que la tasa interna de rendimiento es superior a la tasa de descuento bancaria o tasa corriente. Una TIR es indiferente o postergada cuando es igual al WACC o TEMAR, o tasa de descuento u oportunidad. Se da la misma situación que en el BAN cuando este es igual a cero, dado que la TIR es proporcionalmente igual a WACC o TEMAR, lo cual indica que no hay pérdidas ni ganancias, dado a que los beneficios y costos del proyecto están en equilibrio. Esto mismo responde que a nadie le interesa estar en dichas condiciones, ya sea inversionista como proyectista. Por lo tanto, se recomienda evaluar y corregir algunas de las variables como mercado, tecnología, financiamiento e inversión. Se rechaza un proyecto con una TIR menor o inferior al WACC o TEMAR. En este caso, significa que los beneficios de los proyectos son inferiores a sus costos y la tasa interna de rendimiento es inferior a la tasa bancaria, siendo rechazado definitivamente por el proyecto. Y finalmente, el indicador TRI, periodo de recuperación de la inversión. Es un indicador que permite medir el plazo de tiempo que se quiere recuperar la inversión. Para que los flujos netos de efectivo de una inversión recuperen su costo o inversión inicial. Este viene expresado en años, meses y días. Otro de los temas a abordar en esta evaluación es la de los tipos de flujo de caja. Uno de ellos es el flujo de caja de capital. Este es el flujo que queda disponible después de descontar el efectivo requerido para cubrir el aumento de capital de trabajo, las inversiones, atender compromisos de los socios y acreedores financieros, capital e intereses de préstamos. Cabe mencionar que este flujo está asociado a las cuentas del pasivo. En su estructura o elaboración se debe tomar en cuenta la utilidad neta, más las depreciaciones, más el valor residual, más el valor terminal, menos inversiones en activo, menos inversiones en el capital de trabajo. Al aplicar esta operación, obtendremos como resultado el flujo de caja de capital. Las características principales de este flujo es que se descuenta con el WACC antes de impuesto, es decir, sin deducirle la tasa de impuesto. Es por esta razón que en su elaboración se tomó como utilidad neta, la utilidad neta antes de impuesto, reflejada en el estado de resultados. Otro de los flujos a evaluar es el de caja libre.
Este es el flujo que queda libre para acreedores y accionistas. En él se incluyen todos los ingresos y egresos incurridos por la empresa o proyecto. En la estructura de este flujo se incluye utilidad neta, más las depreciaciones, más el valor residual, menos las inversiones en activo, menos las inversiones en capital de trabajo. Algo que, a diferencia a este flujo de los demás, es que se contempla el ahorro de impuestos al aplicar el WACC después de impuestos, haciendo que la tasa disminuya. Esto mismo permite que se pueda reinvertir en la empresa o proyecto el ahorro de estos impuestos. El último de los flujos que abordaremos en este estudio es el flujo de caja de patrimonio. Este es el flujo que queda para los accionistas después de impuestos, por lo que se debe deducir o restar el pago a terceros o acreedores. En la estructura de este flujo se incluye utilidad neta, más las depreciaciones, menos el servicio de la deuda, más el valor residual, menos las inversiones en activo, menos las inversiones en capital de trabajo. Pareciera que es la misma estructura que los flujos antes mencionados, pero en este se incluye el servicio de la deuda, el cual corresponde a los pagos que se hacen por un crédito, es decir, que el servicio de la deuda se compone del principal o monto de capital e intereses. También se puede decir que corresponde a los gastos financieros. Una de las características de este flujo es que se descuenta con el costo de oportunidad del patrimonio o recursos propios. Sin duda alguna, la aplicación de estos tres flujos es sumamente importante al momento de realizar la evaluación de un proyecto de inversión, ya que nos permite evaluar la liquidez con la cual contaría la empresa en un momento determinado. A continuación se presentan tres diferentes escenarios que el proyectista debe considerar al momento de evaluar. El primer escenario es el escenario pesimista. En este escenario se presentan las mínimas condiciones presentes y futuras a las que la empresa o el proyecto tendrá que enfrentarse para hacerle frente a las variaciones económicas, políticas o socioculturales. Dentro de este escenario se contempla un deterioro de la situación actual, pero sin llegar a una situación caótica. En primer lugar, se determinó el WACC, que es la tasa que un inversionista estaría dispuesto a ganar por lo que invierte. Esta tasa expresada en porcentaje refleja tanto los fondos propios como ajenos de la empresa. Asimismo, es importante destacar que se calculó un WACC del 15.5%, tomando en cuenta el nivel de riesgo al cual el proyecto se someterá y que este WACC no posee una garantía del 100% real ante los vaivenes que el mismo proyecto pueda tener en el tiempo. Para la determinación y cálculo del escenario pesimista, se tomó en cuenta la descripción de los incrementos o decrementos de las principales variables del proyecto de inversión. Estas son la tasa de incremento de las ventas con un decremento del menos 5%, el costo de lo vendido con un incremento del 5%, gastos de venta con un incremento del 5%, el monto de inversión inicial con un decremento del menos 5% y finalmente la tasa de interés del financiamiento con un incremento del 5%. Los métodos de evaluación para el escenario pesimista son los siguientes. El BAN con $78.899.26, la TIR con 26.76% y PRI 6.55%. El BAN es relativamente bajo en relación a la inversión inicial y operativa que el proyecto necesita para operar. Sin embargo, el retorno sobre la inversión con efecto de reinvertir el dinero en el tiempo se tiene un 26.76% en concepto del rendimiento mínimo. Finalmente, la recuperación de la inversión es aproximadamente en el periodo de 6 años con 6 meses y 18 días. El segundo escenario es el escenario más probable. Este sería el resultado más probable que supondríamos en el análisis de la inversión, dado que el objetivo está basado en la mayor información fiable posible. Dentro de este escenario también se tomaron en cuenta las mismas variables.
siendo esta ceteris paribus, es decir, teniendo la tasa de crecimiento de las ventas con un decremento del menos 5%, el costo de lo vendido con un incremento del 5%, gastos de venta con un incremento del 5%, monto de inversión inicial con un decremento del menos 5% y la tasa de interés del financiamiento con incremento del 5%. De igual manera, los métodos de evaluación para el escenario son los siguientes. Un BAN de 179.914.63, una TIR de 34.33% y un PRI de 5.34, equivalente a 5 años con 4 meses y 6 días para recuperar la inversión. El último de los escenarios es el escenario optimista. En este contexto, se considera que siempre existe la posibilidad de lograr más de lo que proyectamos. El escenario optimista normalmente es el que se presenta para motivar a los inversionistas a correr el riesgo. En este caso se determinó el WACC, que es la tasa que un inversionista estaría dispuesto a ganar por lo que invierte. Asimismo, es importante destacar que se calculó un WACC del 11.10%, tomando siempre en cuenta el nivel de riesgo al cual el proyecto se someterá. Para la determinación del cálculo del escenario optimista, se consideró la descripción de los incrementos o decrementos de las principales variables del proyecto de inversión, siendo estas con una tasa de crecimiento de las ventas con un incremento del 5%, el costo de lo vendido con un decremento del menos 5%, gastos de venta con un incremento del 5% y el monto de la inversión se mantiene constante. Asimismo, la tasa de interés del financiamiento igual se mantiene constante, dando como resultado para los indicadores con un BAN de $272.396.46, una TIR de 41.40% y el PRI con 4.37, que esto equivale a 4 años con 4 meses y 12 días. Para concluir, es importante mencionar que todo avance se expresa en términos monetarios y su resultado se interpreta en dólares de los Estados Unidos de América. Además de eso, el valor de BAN depende exclusivamente de la tasa de interés aplicada, llamada WACC. Para entender sus criterios de evaluación se dice que si BAN es igual o mayor que 0, se acepta la inversión. Si BAN es menor que 0, se rechaza el proyecto de inversión. Según su resultado, supone una reinversión total de las ganancias anuales. Con el criterio de aceptación que emplea el método de la TIR, si ésta es mayor que WACC, se acepta la inversión. Es decir, si el rendimiento de la empresa es mayor que el mínimo fijado como aceptable, la inversión es económicamente rentable. En resolución, es muy importante invertir en una empresa elaboradora de frutas deshidratadas, bajo la directriz que está marcando el presente estudio. Al trabajar un solo turno de 8 horas diarias, la inversión presenta una rentabilidad económica aceptable, ya que el BAN es mayor a 0 y la TIR es mayor a WACC. Al solicitar un financiamiento de 7.75% anual, capitalizable mensualmente del capital total, equivalente a $32.900, la rentabilidad económica se eleva, por lo que es recomendable solicitar el financiamiento. Asimismo, presentamos ahora las referencias que han sido tomadas en cuenta como bibliografías del libro de evaluación de proyectos de Gabriel Baca Urbina, de la editorial McGraw-Hill, en su sexta edición, año 2010. Formulación y evaluación de proyectos de inversión, de Nasir Shapaktain, de Pearson Educación de México SADCB, año 2007. El libro de Matemática Financiera de Vidaurri Aguirre, en su quinta edición, Cengage Learning. Asimismo, Matemática Financiera de Alfredo Díaz Mata y Víctor Aguilera Gómez, en su cuarta edición de la editorial McGraw-Hill.
Otra de la bibliografía que se tomó en cuenta es Matemática Financiera de José Luis Villalobos, de la editorial Pearson Educación de México, SADCB, en su cuarta edición, año 2012.